de la pantalla completa. Bueno, ahí estamos grabando. Vamos a ver entonces, ayer estábamos definiendo lo que eran los versores en los ejes. Habíamos dicho que había un vector unidad, que llamamos versor I, un versor J. Entonces cualquier vector podría ser expresado como esto tiene coordenadas X, Y. Entonces se podría descomponer el vector en la suma de este vector más este vector. Y a su vez, este vector que está acá va a ser X veces el versor Y, porque esta es la unidad. Entonces, si esto es 3, voy a tener 3 veces Y. Entonces voy a tener X por Y más este vector, que será Y veces J. Entonces, un vector que se expresaba antes en coordenadas cartesianas X, Y, también se lo puede expresar en función de los versores. Profe, hay chicos queriendo entrar. Bien, ahí lo veo. Entonces tenemos I y J, que son ¿qué cosas? Los versores canónicos. Ahora, en el espacio, o sea, cuando nosotros vemos el sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales, este eje va a ser el eje X y en realidad ese eje X va a estar ¿en qué forma? Va a estar de forma perpendicular en el espacio. Pero nosotros en el gráfico lo hacemos en perspectiva a 45 grados. Entonces acá vamos a tener el eje Y y el eje de cotas o eje de alturas Z. Eje de ordenadas y eje de abscisas. En el mismo sistema de coordenadas X y Z se agrega un versor más, que sería el versor Y, versor J, y acá estaría el versor K. En perspectiva, este vectorcito de Y se ve un poquito más pequeño que los otros porque en perspectiva caballera se dibuja a la mitad. Ustedes en su cuadrícula, para poder graficar un vector, van a tener que tomar la previsión de que en esta línea la escala debe ser menor que en esta línea. ¿Qué es lo que les aconsejo yo? Que ustedes cuando tienen en su hoja cuadriculada, vamos a suponer que esta es su hoja cuadriculada, entonces, si nosotros tenemos acá el eje Z y acá el eje Y, entonces por la diagonal de los cuadritos van a tener el eje X. Y si ustedes toman dos cuadritos, que es una unidad, hacia la derecha y hacia arriba, de 2 en 2, entonces en la diagonal de los cuadritos van a tener 1, 2 y 3. No es la mitad, pero este valor respecto de esto, respecta a que esto es 0,7, o sea, son 7 milímetros y acá hay 10 milímetros. Entonces, que sea más pequeño es lo que nos da la sensación de profundidad. ¿Cómo vamos a hacer en ese caso? Y bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos unidades acá, tenemos un vector que tiene tres componentes, tiene una componente 1, tiene una componente 2 y tiene una componente 3, siempre esa terna en par esa terna está ordenada en X, Y Z, siempre en ese orden. O sea, X vale 1, Y vale 2. Si Y vale 2, entonces nosotros trazamos una paralela a Y, y por 2 trazamos una paralela a X. Entonces tenemos, vamos a suponer que esto es paralelo a este, tenemos este punto que está acá. Y allí que tenemos que hacer, y tomar 3 centímetros hacia arriba. O sea, si esta es la unidad, tomamos 1, 2, 3 unidades. Entonces, esta es la altura Z. Esa altura Z
es la que en realidad estaría acá, 1, 2 y 3, medido en el eje Z, pero eso nosotros lo trasladamos a esta situación. Entonces el vector se va a encontrar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Reitero. A partir de la abscisa que es 1, trazamos una horizontal, a partir de la ordenada 2, trazamos una diagonal, ahí estaríamos en el piso. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que subir lo que me dice acá, 3 unidades. Si esto fuera negativo, en vez de subir de acá, bajamos 3 unidades. Y allí se encuentra nuestro vector. Si ustedes toman esta abscisa 2, esta ordenada 2, con esto que es 3, estamos haciendo 2 y 3, igual que si fueran X y en el plano. Profe, disculpe, de nuevo hay chicos queriendo entrar. Está bien, eso les pasa por llegar tarde. ¿Listo? Entonces, reitero, para esta ordenada 2 y para Z3 tenemos eso que está aquí. Si nosotros queremos trabajar con X y con Z, para 1 trabajamos paralelo al eje Z y en 3 trabajamos paralelo al eje X. Entonces acá tenemos otro punto. Como verán, yo puedo cerrar esto acá y esto acá, y lo que ustedes deben interpretar que acá hay qué cosa, una caja. ¿Se entiende? En esa caja está el vector en el vértice opuesto al origen de coordenadas. Esta es la forma de graficar en el espacio. Y en ese espacio, en cada unidad, dijimos vamos a tener un vectorcito acá que es I, que es el versor, J. Acá en el eje X tenemos I, y en el eje Z tenemos K. Entonces, este vector se puede escribir como I más 2J más 3K. Esa expresión es la expresión canónica de un vector. Así le llamamos expresión canónica de un vector. ¿En función de quién? De I, J y K, que son los versores. Si yo sumo 2 veces acá, una vez I más 2 veces J, voy a obtener este vector. Y a este vector que está acá, le sumamos a este vector que está acá, que es 3 veces K, la suma de este vector más este vector me va a dar este vector en el espacio. Este es paralelo a este. Entonces meto el paralelogramo, acá tengo 3K, acá tengo este vector que era I más 2J, la suma de este vector más este vector, trazando las paralelas, me da el vector en el espacio. Esto, aunque acá, obviamente que resulta complicado interpretarlo rápidamente, se resuelve, como les dije, muy fácilmente si ustedes lo descargan en el GeoGebra o lo descargan en cualquier graficador en 3D, ¿no? El más usado o el que más nos conviene siempre es el GeoGebra, porque es el que más utilizan en general, o por lo menos así habían comenzado. Bien. Chicos, si no apagan los micrófonos van a parar de cortarse. Bien. Tienen que apagar los micrófonos. Si no, se los puedo silenciar de acá a todos, pero vamos a perder la comunicación. Bueno, Simón es el último, Mica y Silvina. Entonces, esto se resuelve mucho más fácilmente si yo lo puedo visualizar en 3D. Lo puedo girar y mirar bien cómo está el vector. Esto nos va a generar les va a generar a ustedes varios dolores de cabeza a la hora de interpretar el espacio, cuando lo dibujamos en el plano. Muy bien. Una vez que tenemos los versores, nosotros podemos ahora sumar los vectores o restar los vectores directamente sin necesidad de aplicar la regla del paralelogramo, el teorema del coseno, el teorema del seno.
O sea que nosotros podemos ahora hacerlo de una forma mucho más sencilla si tenemos las coordenadas de los vectores. Entonces, por allí, si nosotros tenemos un vector A que tiene componentes, un vector A que tiene componentes 2 y 3, yo lo puedo escribir esto como 2i más 3j. Y tenemos un vector B que tiene componentes 4 y 1. Esto sería como 4 veces i más una bj. Entonces, la suma de esos vectores en el plano, nosotros vamos a tener, vamos a dibujarlo un poquito más abajo. Acá tenemos 2 unidades, 4 unidades. En este caso tenemos 2, 4, 6. Aquí está el eje y. Acá está el eje x. Entonces, el primero que tiene 2 en x y 3 en y, estamos paralela a paralela, y ahí tenemos un vector. Y el otro vector B es en 4 con 1, viendo que acá está 1 y acá está 4, entonces el vector es este. Nosotros aplicamos los métodos gráficos que ya conocemos, método del paralelogramo, método de la poligonal, significa que a un vector lo ponemos a continuación del otro, sería como decir, este que tiene 4 unidades, yo a partir de acá trabajo 4 unidades, van 2, van 4, y hacia arriba una sola unidad. Entonces, una sola unidad sería esto que está acá. Acá estaríamos poniendo este vector a continuación de este. Este es el vector A, este es el vector B, y acá ponemos una paralela al vector B, uno a continuación del otro. Entonces, la resultante de esa suma va a ser este vector que está acá. Disculpen, yo lo hago a mano esto, pero lo más prolijo posible. ¿Alguien más está esperando? Ahí está. Entonces, obviamente, fíjense, este punto es el 1, 4. El 4 con 1 de i. Si nosotros a partir de b trazamos el vector A, tenemos que aumentar 2 unidades. Y de 2 nos vamos ¿a dónde? Nos vamos a 4. O sea, este vector A tiene 2 unidades, entonces acá de 4 nos vamos a 6. ¿Qué hacíamos? 2 y 3 para arriba. Entonces, si yo hago 2 unidades acá y subo 3 unidades de 1, me voy a ir a 4. Entonces voy a tener el vector A que es paralelo al vector A. Y sería el método de la poligonal si sumo este más este, o el método de poligonal si sumo B más A, o si tracé las dos paralelas y donde se cortan tengo la resultante. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que si yo voy a sumar A más B, directamente sumo sus coordenadas homólogas, o sea que lo que hacemos es sumar 2 más 4 y 3 más 1. 2 más 4 es 6, 3 más 1, 4. Que son las coordenadas justamente 6 en X y 4 en Y, que se verifica gráficamente. Entonces, la suma de dos vectores en el plano o en el espacio se obtiene como sumando directamente las componentes homólogas. Quiere decir que si eso ahora lo escribimos en fórmula o en forma teórica, lo que vamos a decir es que para sumar dos vectores, la suma de A más B va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a un vector AX, AY, más un vector BX de Y, y esto va a ser directamente AX más BX, punto y coma, AY más BY. O bien podríamos escribir también de la forma AX por Y más AY por J más BX por Y más
de y por j, y la suma sería x más bx, de componente por y, que es factor común, más ay más by por j, y es exactamente lo mismo. Por una cuestión de ahorrar tiempo, esfuerzo, tinta, etc., a nosotros nos conviene siempre trabajar en forma de par ordenado. Después vamos a ver qué implicancia tiene cuando no lo hacemos como pares ordenados y lo hacemos con i, con j. Cuando veamos los productos vamos a ver que ahí es interesante, es más, que se aplica mejor la forma canónica con i, con j. Entonces, si esto se llega a dar en el espacio, en R cubo, es exactamente lo mismo. La suma de un vector A más un vector B va a ser igual a X, a Y, a Z, más dx, dy, dz. ¿Está bien? O sea, con todas las componentes, entonces la suma va a ser exactamente lo mismo. A X más bx, punto y coma, a Y más by, punto y coma, a Z más bz, y así vamos a sumar y a restar vectores, que es exactamente lo mismo, la suma y la resta, que después ustedes podrán verificar en el gráfico, de la misma forma. Bien. Nosotros estuvimos definiendo también qué era el módulo de un vector. El módulo de un vector, el módulo de un vector es justamente la longitud que tiene el vector. Por lo tanto, en este gráfico, el módulo de B o el módulo de A está directamente relacionado con sus componentes. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, para nosotros, si yo tengo un vector que tiene una componente acá en X y una componente acá en Y, y este es el vector B, entonces el vector B tiene componentes XY o XY más IJ, y su módulo lo vamos a simbolizar como módulo de B, como valor absoluto de la longitud, y va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, porque esto es de 90 grados, y los catetos son la abscisa X y la ordenada Y, que se mide acá, pero es la misma longitud. Entonces la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de X cuadrado más Y cuadrado. Si estuviéramos en el espacio, si estuviéramos en R cubo, entonces el módulo del vector de la misma forma sería la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Por supuesto que siempre que llegamos a esta parte, acá decimos es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Y acá también decimos es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Pero a nadie se le ocurra pensar que hay 3 catetos. Eso no existe. No hay 3 catetos. Que lo que ocurre es que bueno, vamos a silenciar a todos para que no tengamos inconvenientes. Bien, les decía entonces que uno de los inconvenientes que se nos presentan es la interpretación de esto y de no pensar de que hay 3 catetos, sino que cuando hacemos el gráfico nuevamente, para que lo visualicen mejor, el tema de los vectores en el espacio, en realidad, cuando nosotros tenemos los 3 ejes, y yo les dije, tomamos la abscisa en X, tomamos el valor de la ordenada en Y, y subimos tanto para Z, esta longitud que está acá está en función de 2 triángulos. Nosotros queremos saber cuánto mide esta longitud, entonces nosotros lo que vamos a hacer es primero averiguar entre X e Y cuánto vale esta longitud.
este vector que está ahí es como si estuviéramos viendo la sombra del vector en el piso. ¿Mm? Como si lo ilumináramos de arriba y viéramos su sombra. Esto que está acá es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque está en función de x y de y, nada más que está a 45 grados, pero es como si lo viéramos acá en el plano. Y esto lo miramos desde arriba, lo que vemos en esta foto. Entonces, esta hipotenusa, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, es esta hipotenusa acá. Pero ahora, el triángulo que a nosotros nos interesa aplicar nuevamente es este triángulo. Este, que era antes una hipotenusa, ahora es un cateto, porque esta línea es perpendicular a esta. Esto está en el piso y esto es una línea perpendicular. Entonces, en ese triángulo, este es un cateto ahora, y este es el otro cateto. Este cateto es lo que mide z. Entonces, si eso es z, va a ir z cuadrado. Si yo a este cateto lo elevo al cuadrado, se va a simplificar, entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado, la suma de esos dos es este cateto. Y z cuadrado es el otro cateto. De allí que pareciera que dijéramos la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, en realidad no de los catetos al cuadrado, sino que hemos aplicado 2 veces Pitágoras para calcular esto y después esto como cateto y este otro como el otro cateto para calcular la longitud. Y ese sería el módulo del vector B, o sea, la longitud que tiene un vector que siempre es positivo. Siempre, siempre va a ser positiva la longitud del vector. Entonces, ya sabemos cómo calcular el módulo de un vector. El módulo de un vector nos refiere también a otras cuestiones que tienen que ver con otros parámetros del vector que son los ángulos directores. Los ángulos directores lo vamos a definir de esa forma, llamamos ángulos directores. Los ángulos directores, ahí está el título, dice que nos quedan 10 minutos, recuerden que después nos volvemos a reunir. Los ángulos directores van a ser los ángulos que forman los ejes con el vector en cuestión. Si este es el vector B, ese vector va a formar con el eje X un ángulo determinado. Lo vamos a llamar siempre alfa. Con el eje Y va a formar un ángulo beta. Y con el eje Z va a formar un ángulo gamma. Entonces, el vector en el plano, si esto fuera XY, serían alfa y beta. En el plano, nosotros tenemos X e Y, entonces el vector tiene con el eje X alfa y con el eje Y beta. Entonces, alfa, beta y gamma son los ángulos directores. Los ángulos directores los vamos a llamar alfa, beta y gamma. Los 3 ángulos directores. Obviamente, que a esos ángulos directores les vamos a definir los cosenos directores. ¿Y son los cosenos directores? Son los cosenos de los ángulos directores, o sea, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Entonces, si le calculamos el coseno a cada uno de los ángulos directores, vamos a obtener sus cosenos directores. Ahora bien, ¿qué es lo que tendríamos que interpretar? Esto, por ejemplo, tiene una altura Z. Y obviamente que esto tenía una abscisa X, una ordenada Y, y esta altura es Z.
Así graficamos el espacio. Acá no habría ningún problema en determinar cuánto vale el coseno de alfa. Si esto tiene coordenadas xy o xy, el coseno de alfa es el cateto adyacente, que es x dividido en el módulo del vector. O sea, esto es x sobre el módulo del vector. El coseno de beta es el cateto adyacente. El cateto adyacente es esto que está acá, es su ordenada y, porque no estamos trabajando con el opuesto acá, sino con el adyacente de beta. Entonces, el adyacente es este segmento, es y sobre la hipotenusa que sigue siendo el módulo de beta. En cambio acá es lo mismo, es la abscisa x dividida en la hipotenusa, que es la longitud del vector, nada más que acá no se lo ve el triangulito. Para el caso de y, si nosotros unimos este con este, allí esto es un cateto, este es el otro cateto y la hipotenusa es esta. Entonces, el cateto adyacente es y dividido en el módulo. Y para z es lo mismo, si esta altura z la trasladamos acá, desde z hasta el vector, esta línea es perpendicular a esta línea, aunque ahí no parezca. Entonces el coseno es el cateto adyacente, que es z, y la hipotenusa, que es el módulo del vector b. Entonces los cosenos directores, si yo tengo las componentes x, y, z del vector, tengo x, y, z del vector, tengo su módulo, porque recién dijimos que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado me va a dar el módulo de b. Si es en el plano voy a tener esos dos nada más, si es en el espacio voy a tener tres. O sea que yo puedo calcular en función de un vector cuánto vale x y z, puedo calcular su módulo, entonces puedo calcular el coseno. Si calculo el coseno de alfa, significa que puedo calcular alfa. ¿Por qué? Porque el coseno lo paso para el otro lado como arco coseno. Entonces vamos a tener exactamente el valor de alfa, haciendo ¿qué cosa? El arco coseno o coseno a la menos 1 de la componente x en el módulo del vector. Vamos a poder saber cuánto vale beta si calculamos el arco coseno de y sobre el módulo del vector. O vamos a calcular gamma como el arco coseno de z sobre el módulo del vector en el caso que estemos trabajando en el espacio. Esos son los ángulos directores. En el plano trabajamos con dos componentes, trabajamos solamente con coseno de alfa y coseno de beta y sacamos alfa y beta si ustedes quieren. Y si no quieren también. Y con eso podemos determinar qué ángulo forma cada uno. En el espacio, si nosotros tenemos los tres ejes coordenados, ¿sí? Con X hacia adelante, con Z hacia arriba y con Y, nosotros tendríamos que tener otro más que nos diga, bueno, el vector nuestro va a ser este vector. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros lo giramos, ese vector con el eje X forma un ángulo acá. Este ángulo es alfa. Con el eje Y podemos armar acá otro ángulo, que es beta, y con el eje Z otro ángulo que es gamma. Entonces, si queremos conocer los ángulos que forma con cada uno de los ejes, es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es poner las coordenadas, es decir, a ver, el vector nuestro tiene componentes 2, 3 y 1. Entonces, ¿cuánto vale el módulo del vector? Bueno, el módulo del vector b va a ser la raíz cuadrada de esa suma de las componentes al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado 4, más 3 al cuadrado 9, más 1 al cuadrado 1. Entonces, eso nos da 14, raíz cuadrada de 14 es el valor del módulo. Entonces, si queremos calcular cuánto vale cada ángulo, vamos a hacer el coseno a la menos 1 de 2 dividido en la raíz cuadrada de 14, o el coseno a la menos 1 de 3
dividido en la raíz cuadrada de 14, o el coseno de a la menos 1 de 1 dividido en la raíz cuadrada de 14. O sea que lo que tengo que hacer es tomar la calculadora y sacar el arco coseno de cada uno de ellos. Entonces, shift, coseno a la menos 1, abro un paréntesis y pongo 2 dividido raíz cuadrada de 14. Cierro el paréntesis, aprieto el igual, lo pongo en grados, minutos y segundos. Entonces vamos a tener 57 grados, 41 minutos y más. Si volvemos atrás, en vez del arco coseno de 2, vamos a cambiar solamente con el cursor y vamos a poner 3. Y automáticamente nos calcula el ángulo de 36 grados, 41 minutos, etc. Volvemos con el cursor y en vez de poner 3, ponemos la componente que es 1, apretamos el igual y en grados serían 74 grados, 29 minutos y más segundos. Eso es solamente para conocer cuánto mide el ángulo que forma cada vector, el vector con cada uno de los ejes, con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Después de saber esas componentes, vamos a empezar a operar porque si no tenemos tiempo para comenzar. Dejemos que esto termine y nos volvemos a enganchar en 10 minutos, 11:45 les puse yo, y